Buenas noches. PIN parental ha sido el tema de la semana. Portadas de periódico, apertura de informativos, redes sociales. Este asunto ha copado a todos los medios de comunicación. Y aquí ya nos preguntamos hace unos días lo extraño que resultaba que el gobierno se empeñase con este asunto ahora y no hace 4 meses, que fue cuando se implantó en Murcia. Se acabó hablar del polémico nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado, de la relación del expresidente Zapatero con la dictadura chavista venezolana o la espalda que le está dando Pedro Sánchez a Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela. Son todas las vergüenzas que el socialista desea tapar, por lo que espolea a todos sus medios de comunicación afines para que no se hable de otra cosa. Como ven, cortinas de humo para que no sean las polémicas del propio gobierno socialcomunista. Reformar el Código Penal es la anunciada pretensión del gobierno del Partido Socialista para así poder beneficiar al separatismo. Sería la primera gran cesión de Pedro Sánchez a Esquerra, un hecho que desde Moncloa niegan. Para llevar a cabo esa modificación del Código Penal debería llevarse al Congreso de los Diputados. No es tanto urgencia como necesidad. Hemos visto cómo algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado en Europa. El gobierno anterior, del que yo también formaba parte, a través de la Abogacía General del Estado y en el proceso ya advertimos lo que luego resultó ser en la sentencia del 14 de octubre, ¿no? Que había tipos penales que se acompasaban poco con algunas situaciones de este país. Somos un gobierno que no solamente tiene el derecho a sus proyectos legislativos, sino que sentimos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Porque pensamos además que durante tantos años colapsada la política ha llegado el momento de tomar decisiones y lo vamos a hacer. Tercer día en la Audiencia Nacional del juicio contra la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante el 1 de octubre. La de hoy ha sido también la última jornada en la que ha declarado Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos, ha asegurado que él mismo se ofreció a detener a Carles Puigdemont. Usted hizo referencia en esas declaraciones que le he hecho en el Tribunal Supremo que usted había redactado un plan para la eventual detención del expresidente Puigdemont. Ya redactado, no he dicho. Bueno, redactado. Teníamos preparado el dispositivo, sí, correcto. El temporal Gloria ha dado sus últimos coletazos este viernes. Ahora avanza hacia el noreste, penetrando en territorio francés. Comienza a remitir, pero todavía hay 9 provincias que continúan en alerta. Cataluña se está llevando la peor parte de esta borrasca. Al menos 9 personas han muerto y otras 4 permanecen desaparecidas. Hoy ha comenzado en IFEMA Fitur, una de las mayores ferias de turismo mundial. En este informativo les vamos a desvelar cuáles son los destinos más deseados. El virus de Wuhan llega a Estados Unidos. 9 personas han muerto por este coronavirus y más de 400 están infectadas. Ahora el Ejecutivo chino está estudiando cómo se transmite y si ha mutado, algo que complicaría aún más su tratamiento. La Organización Mundial de la Salud está planeando declarar el estado de emergencia y España ya tiene preparado un protocolo de sanidad. Entre ceja y ceja tiene el nuevo gobierno la reforma del Código Penal, una modificación que tendría que ser debatida en el Congreso de los Diputados y que muchos miran con recelo por abrir la posibilidad a que la condena a los golpistas separatistas se vea rebajada. Una anunciada pretensión que desde Moncloa niegan que constituya la primera cesión al independentismo. No es tanto urgencia como necesidad. Hemos visto cómo algunos tipos
penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado en Europa. El gobierno anterior, del que yo también formaba parte, a través de la Abogacía General del Estado y en el proceso ya advertimos lo que luego resultó ser en la sentencia del 14 de octubre, ¿no? Que había tipos penales que se acompasaban poco con algunas situaciones de este país. Somos un gobierno que no solamente tiene el derecho a sus proyectos legislativos, sino que sentimos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Porque pensamos además que durante tantos años colapsada la política ha llegado el momento de tomar decisiones y lo vamos a hacer. Pero obviamente debe responder a la realidad de cada momento. Y lo que se pretende no solamente en esta figura, sino en otras, pues contextualizarlas con los tiempos y sobre todo marcar claramente la diferencia entre diferentes tipos, que ha tenido que ver mucho con la polémica que hemos vivido en razón de la sentencia del procés, que ha habido mucha polémica en torno a las figuras y claramente pues cabe deslindar una de otra. Ni siquiera hoy en día la plasmación de esas figuras se plantea como en su día cuando se redactó el Código Penal en su momento, ¿no? Que la reforma tenga que pasar por la Cámara Baja constituye la vía con menos costes políticos para el PSOE. Sin embargo, el Partido Popular considera que de este modo se está enmascarando el peaje político de Pedro Sánchez por gobernar. No piensan tolerar en Génova 13 esa corrección de Código Penal y anuncian una ofensiva legal y parlamentaria. Estamos empezando a conocer el pacto oculto de Pedro Sánchez con los separatistas. El Ejecutivo deja claras sus prioridades en el segundo Consejo de Ministros, una reforma para amnistiar a sus socios de gobierno condenado por intentar un golpe al Estado. Junqueras pidió medidas de gracia a través de la prensa, recientemente en una entrevista, si Sánchez quiere presupuestos. Y Sánchez se ha puesto manos a la obra. Va a desbloquear el presupuesto anunciándonos primero en la televisión pública, como lo hizo hace unos días, y luego en Consejo de Ministros. El Gobierno deja claras sus prioridades. En vez de fortalecer el Estado de Derecho, lo que hace es debilitarlo, lo pone al servicio de sus socios. El Gobierno deja claras sus prioridades porque busca debilitar España para favorecer a los que la atacan. La afirmación del Gobierno de que esta reforma del Código Penal no forma parte de la mesa de diálogo con Esquerra no convence al Partido Popular ni tampoco a los de Vox. El grupo de Santiago Abascal ha querido dejar claro que van a hacer todo lo que esté en sus manos para intentar impedir esta reforma. Insta a PP y a Ciudadanos a que cierren filas a su lado en un movimiento que marcan una defensa de las instituciones. Las reformas son necesarias, pero no en el sentido que está apuntando el Ejecutivo socialista. Nosotros proponemos reformar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la finalidad de que no se puedan, igualmente la Ley de Indultos, conceder indultos a golpistas, a traidores de nuestra patria, como lo estamos viendo actualmente. Proponemos una reforma de la Ley General Penitenciaria con la finalidad, desde luego, de que no se pueda conceder esa salida por la puerta de atrás, como estamos viendo que se está produciendo ya con el señor Jordi Sánchez. Proponemos una serie de reformas, pero no, desde luego, vamos a apoyar las que está proponiendo el Ejecutivo socialista, que, como decíamos anteriormente, no son sino las facturas que se le están pasando al cobro por parte de Esquerra Republicana, por parte de Junts per Catalunya, como consecuencia, en el caso de Esquerra Republicana, del apoyo expreso y como consecuencia de los pactos que también se han alcanzado, desde luego, con Junts per Catalunya. Tercera jornada de juicio contra Josep Lluís Trapero. La de este miércoles ha sido la última fase de su declaración en el juicio por rebelión en el proceso independentista de Cataluña. Una jornada en la que ha contestado a las preguntas de su letrada y de las defensas de los otros tres acusados. Ha declarado en la Audiencia Nacional que propuso a otros mandos policiales ser el mismo quien detuviese a Carles Puigdemont, una medida que, según ha asegurado, fue rechazada. De este modo, intenta mostrar a la justicia su disposición de cumplir con las órdenes judiciales y de desactivar la acusación de rebelión o sedición en su contra. En su declaración como imputado, Trapero ha responsabilizado del fracaso del operativo para impedir las votaciones a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Usted hizo referencia en esas declaraciones que le he hecho en el Tribunal Supremo que usted había redactado un plan para la eventual detención del expresidente Puigdemont. Ya redactado, no he dicho. Bueno, redactado. Teníamos preparado un dispositivo, sí, correcto.
¿Por qué eso no lo manifestó hasta su declaración en el Tribunal Supremo? Se lo tengo que decir, señoría, porque estábamos los dos. Muchas veces tampoco se me daba mucho la oportunidad de explicarme demasiado. Pero no quiero decir. Pero a usted le interrogó su letrada, sí, pero no, libremente, sin que el fiscal perturbase ese interrogatorio. El señor Trapero explicó no solamente las llamadas que hizo tanto al fiscal superior de Cataluña como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, poniéndose a disposición. Sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, finaliza la tercera sesión del juicio a la anterior cúpula de los Mossos de Escuadra, último día de declaración de Trapero, y él asegura que él mismo se ofreció para detener a Carles Puigdemont. Ya lo dijo él en su momento, perdón, el 14 de marzo de este año, Trapero reveló que el día 25, si mal no recuerdo, había hablado con la cúpula de los Mossos de Escuadra y habían previsto la detención de Puigdemont y del resto del gobierno autonómico. Por lo tanto, esto no es nuevo. Lo que sí que es cierto es que no se ha apartado ni un ápice de su declaración de entonces. Por lo tanto, ¿te la puedes creer o no te la puedes creer? No lo sé, pero sí es cierto también lo que dice su abogada Tubau, que él mandó sendas cartas tanto al presidente del Tribunal Superior de Justicia como al fiscal superior de Cataluña, poniéndose a su disposición. Con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta y es una realidad. ¿Hasta qué punto estuvo jugando el doble juego? Pues no lo sé, pero las cosas no son blancas o negras, son grises, y aquí estamos viendo claramente que son grises. Yo, fíjate, de esa época me acuerdo perfectamente. Tú fíjate si los Mossos de Escuadra si hubieran llevado a cabo la declaración total, si Puigdemont hubiera dicho somos república y demás, el siguiente paso es una guerra civil, porque el único cuerpo que tenían militar, vamos a llamarlo así, policial, es los Mossos de Escuadra. Y en principio se hubieran enfrentado a la policía y la Guardia Civil, con lo cual sabía perfectamente lo que estaba buscando. Estábamos al borde de una guerra civil y, sin embargo, en ese sentido, por eso yo creo que Puigdemont dio marcha atrás, dijo, soy independiente, pero luego después se echó para atrás porque sabía perfectamente que las dos posibilidades eran o que los Mossos se iban a enfrentar a la Guardia Civil y a la policía, o por el contrario iban a detener a él y a todos ellos. Por lo tanto, bueno, al final en los juicios emerge la verdad, yo creo, y aquí está emergiendo. Ahí me congratula el hecho de que no haya cambiado en ningún caso nada de la declaración que hizo el 14 de marzo de este año del Tribunal Supremo, es prácticamente la misma. No dejamos de hablar del separatismo catalán porque estamos muy pendientes de la decisión que toma finalmente el Tribunal Supremo sobre esa inhabilitación de Quim Torra. Y todo parece indicar que el Tribunal Supremo va a dejar su decisión, va a dejarle en libertad y va a pasar unos cuantos meses, con lo cual no va a provocar la convocatoria de elecciones anticipadas, porque eso hubiera sido la consecuencia. Ciudadanos se ha opuesto completamente, así que a día de hoy no sabemos concretamente qué van a decidir, pero vamos, todo parece indicar que posiblemente permitan que Torra siga estando sin inhabilitar concretamente, con lo cual esto es lo que hay. Esto es el Estado de Derecho. Estamos hablando de esa reforma del Código Penal que quiere llevar a cabo el gobierno del Partido Socialista junto a Podemos. ¿Es un indulto encubierto? La pregunta es ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro, evidentemente. Vamos a ver, la sedición está castigada de 8 a 10 años o de 10 a 15 si son autoridades. ¿Qué razón tiene? Junqueras y compañía han sido condenados a 13 años de cárcel, recordémoslo, por sedición y por malversación de fondos públicos, no olvides tampoco, que son 2 delitos. Por lo tanto, si ellos van y reducen de esos 8, 10 a 12 a 15 años, lo reducen, lo dejan en 5 o en 4, pues imagínate si al cumplimiento de la cuarta parte de la condena puedes empezar a tener libertad, pues lo que pasa es que lo que no le va a quitar es la inhabilitación. Por tanto, por mucho que se ponga Torra y el resto del personal a hacer palmas por lo que vayan a aprobar, pues no van a dejar de ser inhabilitados. A ver, para ellos es bastante fácil, porque para reformar el Código Penal solamente necesitan 176 diputados. Y con los votos de Esquerra Republicana y con los de Bildu tienen suficientes para que
para superar esos 176. Por lo tanto, lo que pasa es que, claro, el problema que tienen es que todo el mundo vemos que esta decisión de modificar el código, la tipología tanto de sedición como de la rebelión tiene un origen muy claro, y lo han dicho claramente Ciudadanos, el PP y Vox, y estoy de acuerdo con los tres. Es un intento de indulto oculto, pero solo es un ciego. Como dice Miguel Durán, hasta él mismo lo ve. Mañana la Junta Electoral Central estudia una posible sanción a Pedro Sánchez por usar el Palacio de la Moncloa durante la campaña electoral. ¿De qué multa estaríamos hablando? De 3.000 euros más o menos. Hay un juez instructor, un instructor mejor dicho, entre la Junta Electoral Central. Él utilizó, recordémoslo, el Moncloa para dar una entrevista a la Sexta, y eso está prohibido. Por lo tanto, y tendrá que pagarlo de su bolsillo si la Junta Electoral Central determina que sí, que se pasó. Hombre, están argumentando que hay antecedentes, que si Rajoy, que si tal. A ver, que tú no puedes utilizar la Moncloa para actos electorales en tiempo electoral. O sea, eso está prohibido. Habrá gente que piense que 3.000 euros es muy poco. Bueno, son 3.000 euros. Pero no solamente esos 3.000 euros, sino que es además la decisión de la Junta Electoral Central de que está mal hecho. El que lo ha hecho ha sido el presidente del Gobierno. Por tanto, a ver, un ejemplo, la autoridad, el ejemplo es el principio de autoridad. En este caso, yo creo que no da mucho ejemplo el presidente. Con la subida salarial a los funcionarios, que fue pactada con los sindicatos, con el gobierno del Partido Popular, Pedro Sánchez también se sube el sueldo un poquito más, 84.845 euros brutos anuales. Pero, a ver, tú te dejas la parte más importante del león. No tienen que pagar casa, no tienen que pagar comida, no tienen que pagar transporte, no tienen que pagar cine ni nada por el estilo. O sea, son 84.000 euros que van directamente a la buchaca, como dice José Mota. Quiere decir que no son 84.000, son mucho más dinero, y tienes además, vives en una casa con todo un servicio a tu servicio, una palabra, y tienes además los 7 días del año, y además te vas de vacaciones gratis, te vas a donde tú quieras, que además te lo paga el Estado. Por lo tanto, no son 84.000 euros, son muchos más miles de euros. Y con el Falcon. Y con el Falcon. Sí es verdad una cosa, que desde el tiempo de Rajoy, Alba, había una norma que dice que los desplazamientos del presidente de gobierno fuera de Madrid lo tienen que hacer con el Falcon. Eso era del César lo que es del César. Por lo tanto, pero sí, si yo tuviera un Falcon también estaría encantado. Y ya por último, el abogado de Estado, José Miguel Bueno Sánchez, es el nuevo subsecretario de Justicia. ¿Cómo valoras este nombramiento? Muy positivamente. Es un tipo de 41 años, secretario de Estado, joven, muy echado para adelante, en línea con lo que está ahora mismo fichando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Hace poco tiempo también ha fichado a Maya Arnaiz, que la conozco bastante, es la subdirectora de gabinete, que es una mujer brillante. Estuvo también en la elaboración del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Viene del Ministerio de Política Territorial, fue secretario general, y a mí me han hablado muy bien de él. Es decir, es un tipo con una cabeza muy inamoblada y un todoterreno, con lo cual, por ahora, lo que va fichando Campo es positivo. Pues Carlos Berbel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Un placer, Alba. Y vamos con más asuntos del día. Censura a Vox en las redes sociales. La formación de Santiago Abascal lleva más de 24 horas sin poder tuitear en su cuenta social de Twitter. Todo comenzó el pasado sábado, cuando Adriana Lastra realizó un comentario a Vox diciendo que no soportan al colectivo LGTBI, no soportan al matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas sean las de toda la sociedad. Que lo llamen libertad, que no lo llamen libertad, es odio. Un tuit al que Vox respondió desde su cuenta oficial, asegurando: lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos, y menos aún que con qué dinero público promováis la pederastia. Un tuit que a las pocas horas fue retuiteado y me gusta por mucha gente, y que la propia red social avisó a la formación de que estaba recibiendo muchísimas denuncias por ese comentario, por lo que la red social dijo que no podía ser eliminado por su normativa, porque veía que no incumplía ninguna normativa de la propia red social, pero a las horas sí les llega esa misma denuncia en la que reconoce que efectivamente, que si eliminan el tuit pueden recuperar la cuenta de la formación oficial
por ese tuit que decíamos antes. Dicen que no van a borrar el tuit porque son un partido legalmente constituido, la tercera fuerza política en España, y que están recibiendo la censura en Twitter y en otras redes sociales. Desde la formación de Santiago Abascal exigen a Twitter que explique públicamente por qué impide a un partido político español ejercer su derecho a la libertad de expresión recogido en la Constitución y por qué mantiene cerrada su cuenta. El PIN parental ha sido el epicentro del debate político, como ven, y también del debate educativo. Un asunto que ha espoleado hoy mucho el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos días para tapar su vergüenza, desde Juan Guaidó hasta la relación de los líderes de Podemos con el gobierno de Evo Morales. Estas son algunas de las polémicas de las que Pedro Sánchez no quiere ni hablar. El PIN o veto parental en el epicentro ahora mismo de un encendido debate no solo escolar, sino a todos los niveles, un tema que al recién estrenado gobierno le viene muy bien para tapar todos esos contratiempos que le suceden al equipo de Pedro Sánchez. ¿Y de qué hablamos? ¿A qué no quiere el presidente del gobierno que prestemos atención? A esto, por ejemplo. Hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que tome las acciones y cite a estas personas que menciona en el memorial. Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, ha llamado a declarar a importantes miembros de Podemos. ¿El motivo? Existen muchísimas pruebas de que funcionarios o personeros del partido de Podemos se beneficiaron con jugosas consultorías contratadas con el gobierno boliviano. Pero no es el único problema internacional al que no quiere hacer frente Pedro Sánchez. Miren esto, Juan Guaidó no vendrá a España en su gira internacional si Pedro Sánchez no le recibe. El viaje del presidente encargado de Venezuela a España está en un hilo, porque Pedro Sánchez no quiere incomodar a sus socios de Unidas Podemos, que no reconocen a Guaidó como presidente, y por ello le ha plantado a la ministra de Exteriores, algo a lo que el presidente interino venezolano se niega. Si no es Pedro Sánchez, no viene. ¿Y se acuerdan de Raúl Morodo, embajador español en el mismo país, en Venezuela, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? Recibió pagos millonarios de PDVSA, la petrolera nacional de Venezuela. El diario El Mundo lleva tiempo investigando sobre el tema y ha descubierto que entre él, su hijo Alejo y dos socios suyos de nacionalidad venezolana y afincados en España se apropiaron presuntamente de más de 35 millones de euros. Sin embargo, en Moncloa impera el silencio. Ni Zapatero ni Sánchez han dado explicaciones. Toma de posesión de María Gámez como directora de la Guardia Civil. El acto ha tenido lugar esta mañana en la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Gámez fue propuesta por Interior y ratificada por la ministra de Defensa, por Margarita Robles. Al ser un cargo de naturaleza militar, debía ser aprobado por ambos ministros. Los dos titulares de estas carteras han estado presentes en este evento. Gámez es la primera mujer que va a dirigir la Guardia Civil en los más de 170 años del cuerpo. Gámez sustituye de esta forma en el cargo a Félix Sazón, cuyo mandato durante los 19 meses de anterior a la legislatura fue cuestionado internamente. En sus primeras declaraciones públicas, María Gámez ha marcado como retos la España vaciada y la ciberdelincuencia. También estoy emocionada como mujer por lo que significa ser la primera directora general de este cuerpo. Y espero que después de mí lleguen otras muchas. Soy feminista y creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y sé además que ese sentimiento es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad española y de este cuerpo. La igualdad es tarea de todos y sin la implicación de todos, de hombres y mujeres, no será posible. Detenidos 4 expresos de ETA por homenajes a terroristas excarcelados. Entre los arrestados hay varios dirigentes de Sortu y también José Antonio López Ruiz, alias Kubaki, que ejerció como portavoz del colectivo de presos de ETA. Sobre él pesa además otra acusación que se suma a la que hoy ha activado la Audiencia Nacional y que le llevará en octubre al banquillo de los acusados. La investigación llevada a cabo ha analizado 90 actos celebrados entre diciembre de 2018
julio de 2016 y octubre de 2019, tanto en el País Vasco como en Navarra. La Guardia Civil considera que los 4 arrestados han dirigido y coordinado todos estos homenajes en primera persona. Y más asuntos del día, porque hoy la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido con diferentes sindicatos para así poder llegar a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo. Patricia Tenorio, muy buenas noches. ¿En qué ha quedado finalmente ese encuentro? Pues Alba, han quedado en que el salario mínimo interprofesional subirá un 5,5% este año, llegará así a los 950 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 13.300 euros anuales con efecto 1 de enero de 2020. Ese es el acuerdo al que han llegado la ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, con los representantes de la patronal y los sindicatos en la primera reunión tras la puesta en marcha del nuevo gobierno. Escuchamos a la ministra. Quiero anunciarles que, más allá de elevar el diálogo social que me indicaban los agentes sociales, que es la primera vez en mucho tiempo que se concita, desde luego anunciarles que somos un gobierno fuerte, que estamos, digamos, que siguiendo el mandato de una mayoría social que quiere que avancemos, y me parece que los agentes sociales han sido también responsables, han elevado la mirada y hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este, digamos, que es el primer gran acuerdo social de esta legislatura. Les digo que no va a ser el primero. Vamos a trabajar así. Necesitamos, en tiempos de incertidumbre, que los agentes sociales formen parte del devenir legislativo de nuestro país. A las 5:30 de la tarde ha comenzado la reunión, que ha durado casi 2 horas, y junto a la ministra hemos visto a Comisiones Obreras, UGT, los de la COE, Antonio Garamendi, y CEPIME, Gerardo Cuerva. Sobre la mesa estaban las materias que el Gobierno de coalición ha situado en un lugar prioritario para esos primeros días, que era la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de parte de la reforma laboral. Durante las negociaciones para el pacto de gobierno, PSOE Unidas Podemos fijaron el objetivo de alcanzar durante la legislatura el 60% del salario medio en España. Sin embargo, no se aclaró cuánto iba a subir. En resumen, esos 950 euros es una cantidad que se sitúa en un punto intermedio entre los 1.000 euros de los que llegó a hablarse durante las negociaciones por el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y los 900 euros actuales. Tenemos que decir que, hombre, a nosotros personalmente, yo creo que aquí, cuando haces un acuerdo, todo el mundo se deja pelos en la gatera. A nosotros nos hubiera gustado que fuera algo menos, porque pensamos que el impacto del año anterior, como bien hemos dicho, pues ha sido muy importante, ¿no? Pero también pensamos y para eso estamos, en la autonomía de las partes, en este caso en representación de los empresarios, que ponemos encima de la mesa lo que es la voluntad de diálogo y de trabajar por nuestro país, y pensamos que es una solución. Nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros, que es legítima por la gente que lo ha planteado, pero para nuestra opinión pues no era posiblemente la cantidad adecuada. Inaugurada la edición más internacional de Fitur, en la edición de este 2020 en los pabellones de IFEMA celebra 40 años de éxito. Esta importante cita del sector turístico estará en Madrid hasta este domingo, el 26 de enero. En Fitur nos dan la bienvenida. Bienvenidos. 안녕하세요. أهلا بيكم ومرحبا. En tantos idiomas como países están representados en esta feria del turismo, 165 para ser exactos. Y podemos hacer un viaje desde Costa Rica hasta el paraíso que es República Dominicana, sin olvidar tampoco la sabana, porque Fitur es un lugar para perderse por el mundo. Una oportunidad única para elegir destino. Desearás conocernos. Sí, llevamos ya un montón de cosas, de mapas, de sitios donde queremos también visitar y eso. Y cada destino tiene su encanto. Las playas están espectaculares. Sus tradiciones. México siempre va a estar lleno de tradiciones en cualquier parte que visite. Tu música. Casi 70.000 metros cuadrados dedicados al turismo mundial. Porque esta feria, que se celebra en IFEMA, es una inmersión a todas las culturas, tradiciones e incluso sus platos tradicionales. Tomate verde, ajo, cebolla, también lleva pollo. Desde el típico jamón, las migas e incluso el tequila. Actitud, por favor, ¿eh? Perfecto.
Arriba y puntera. Y es que en Fitur también podemos recibir una clase de sevillanas. Es la edición número 40 que ha contado con la visita de la reina Doña Leticia, que ha visitado el stand de Marruecos, algo que, según dice la embajadora del país, fortalece la relación de ambos. La visita de Su Majestad la Reina al stand de Marruecos es un gesto de amistad y eso testimonia de las excelentes relaciones que unen ambas casas reales. Si buscan planificar sus vacaciones, pueden hacerlo el fin de semana. Este sábado y domingo está abierto al público, una cita con lo mejor de cada país. Y ahora solo toca hacer la maleta. Y nos vamos de viaje. CIMIC, la filial australiana de ACS, se adjudica contratos en minería por 120 millones de dólares. La empresa UGL se encargará en los próximos 3 años de blindar servicios para la minería estadounidense Alcoa en el estado de Australia Occidental, así como para otros clientes en la cuenca Bowen. El director ejecutivo del grupo CIMIC ha asegurado que estas adjudicaciones demuestran la posición de UGL como líder del mercado en la industria minera australiana para la prestación de servicios de mantenimiento y acceso mecánico. A mediados de este mismo año se cambiará la factura de la luz. Tiene que recibir el visto bueno del Consejo de Estado y después debe aprobarlo el Gobierno en un Consejo de Ministros. Xavier Ocajo, periodista y director de Pulso Económico. ¿Cómo va a ser esa reforma del recibo de la electricidad? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, pues si el recibo de la luz venía siendo incomprensible, a finales del 2020 todavía lo va a ser más, porque están planeando una reforma. Una reforma, dicen algunos, que para que la electricidad no sea tan cara, tan engorrosa para los españoles, para otros va a ser un lío fenomenal. Y mientras tanto aquí estamos los usuarios que no entendemos nada. Hay que ver, por tanto, dónde está este país en términos eléctricos, y aquí lo van a ver, pues 26 millones de contratos de lo que podríamos llamar clientes simples, sencillos, ustedes y yo, por ejemplo. Eso sí, hay una distinción, porque nos han comido el coco con esto, que luego ha resultado que las subastas tampoco han significado ahorro, pero está dividido el patio. Hay 15 millones de usuarios que están en el mercado libre de energía sometido a las subastas y hay 11 millones que siguen en el mercado regulado de energía. Eso es así, no ha significado un gran avance para los que buscaban abaratar el coste de la electricidad en sus hogares. ¿Hacia dónde vamos? Vamos, fíjate tú qué idea tan genial, como si esto no llevara pasando desde los primeros tiempos de la electrificación. Resulta que hay unas horas del día, fundamentalmente de la noche, en las que la energía está muchísimo más barata que cuando se ponen en marcha comercios, industrias, empresas y lo que sea, ¿no? Todo a la vez. Entonces, ¿cuál es la clave de la reforma? La clave de la reforma es convencer a las personas o los usuarios corrientes que pongan lavadoras, lavavajillas y todo tipo de electrodoméstico de alto consumo en un horario valle, en un horario en el que la electricidad está barata, es menos demandada. Se trata de acomodar de oferta y demanda y, por lo tanto, si le pones un precio de favor a la demanda nocturna, la gente solo tiene que levantarse a las 2 de la mañana a poner la lavadora. ¿Eso generará otros conflictos? Sí, pero la energía nos va a salir más barata. Tomen nota de eso, porque habrá que ir a inscribirse cuando las compañías eléctricas tengan a bien abrir un pliego en el que el cliente pueda decir: a mí me ponga en lo de los 6 horarios. Va a haber 6 horarios eléctricos, pues los más favorables son el de las 24 a las 8 horas de la mañana, o sea, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, y el de las 10 a las 12 de la noche, que también está favorecido. Durante el día, poner los electrodomésticos es algo así como gastarse el dinero tontamente. Así es que habrá que estar pendiente del reloj, de ese primer periodo más barato de las 0 horas hasta las 8 y del segundo periodo más barato de las 22 a las 0 horas. Por ahora, tomen nota de esto, solamente 750.000 clientes tienen contratos que discriminan horariamente. Todos los demás estamos ahí sin que nos informen, sin que nos expliquen, sin que nos aconsejen, y eso se va a terminar porque aquí lo vamos a hacer. Por cierto, hay cosas que no cambian. Van a ver a continuación el reparto de 100 euros en un recibo eléctrico, y es que la energía consumida sigue siendo apenas el 58% del recibo. El resto son peajes, impuestos, dobles impuestos. Todo eso de los peajes
va incluso a incrementarse. Supone este año que viene 17.500 millones. Los impuestos no se van a reducir, que va, si acaso alguna cosilla puede aumentar. La doble fiscalidad, que afecta al impuesto especial del 5,11% y al IVA repercutido por encima de ese impuesto, dudo mucho que la cambien, es de una injusticia manifiesta, pero bueno, ya saben que aquí los cambios, si nos favorecen a los que estamos contribuyendo a que el país vaya mejor, son muy lentos, y ahora hay que seguir peleando en ello, como en tantas cosas. Xavier, gracias y muy buenas noches. 9 muertos y 4 desaparecidos por la borrasca Gloria. Los últimos fallecidos son un hombre en Alicante, un indigente y un agricultor de Almería y una mujer cuyo cadáver ha sido localizado bajo unos escombros en Alcoy. El temporal se ha cebado sobre todo con el litoral mediterráneo. Las fuertes precipitaciones han engullido el delta del Ebro. Algunas de sus zonas han quedado cubiertas bajo el mar. 3.000 hectáreas de rozales, penetrando 4 kilómetros tierra adentro, han quedado sumergidas. La borrasca Gloria ha comenzado a remitir, pero aún así hay 9 provincias en alerta por fuertes precipitaciones. Cataluña está siendo la más afectada. Continúa con alerta naranja por fuertes lluvias en Barcelona y en Gerona. Un hombre de nacionalidad rumana ha matado a su pareja delante de sus 2 hijos. Una vecina y el presunto asesino llamaron al 112 contando lo que había sucedido. Esta misma madrugada el individuo habría apuñalado a la mujer mientras que los hijos de ambos se encontraban en la vivienda. Ha ocurrido en la Puebla de Amoradiel, en Toledo, y de confirmarse se trataría del 4º caso de violencia doméstica de este 2020. La localidad ha decretado ya 3 días de luto oficial por la muerte de esta mujer. Una denuncia por amenazas y extorsión ha permitido desarticular una trama de tráfico de vehículos. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado esta organización al detener a 15 personas dedicadas al tráfico ilícito de vehículos y que operaba a nivel nacional e internacional desde Madrid. Hasta la fecha se han contabilizado más de 220 vehículos que habrían sido rematriculados y posteriormente vendidos en España y en otros países, sobre todo europeos. Durante los registros realizados en la capital se han intervenido decenas de contratos de compraventa, documentación relativa a estos coches, material informático y varias copias de llaves vírgenes de vehículos. La operación continúa ahora mismo abierta. La primera jornada del impeachment ha sido maratoniana, extendiéndose hasta este miércoles. 13 horas de debate en el Senado en el que se han aprobado las normas del juicio político al presidente Donald Trump. La primera jornada del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrancado con la votación de una serie de enmiendas presentadas por el líder de la minoría demócrata en el Senado para citar a testigos y presentar pruebas. Estaba previsto que el Senado votara la aprobación de las normas propuestas por el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, pero el senador ha decidido cambiar la resolución presentada después de las críticas de los demócratas y de algunos republicanos. Schumer ha presentado 11 enmiendas que han sido rechazadas por el Senado en una votación muy partidista, en todas ellas menos en la 10ª. Los 53 republicanos que integran la Cámara Alta han votado en contra de 10 de ellas, mientras que los 47 demócratas lo han hecho a favor. Tras la presentación y el rechazo de las 11 enmiendas, el Senado ha procedido a votar la resolución presentada por el líder de la mayoría republicana con las normas para el proceso del impeachment. Finalmente han sido aprobadas con 53 votos a favor los de los republicanos que integran la Cámara Alta frente a los 47 en contra de los demócratas. El virus de Wuhan traspasa ya las fronteras de China y deja 9 muertos. Otras 441 están infectadas. El coronavirus actual se ha extendido a ciudades como Pekín y Shanghái y también se ha informado de personas infectadas en Tailandia, Japón y Estados Unidos. En todos los casos, los pacientes son de la ciudad de Wuhan o han viajado allí en algún momento. Los síntomas son los típicos de infecciones respiratorias, como los de la gripe. El Ejecutivo maneja ahora la hipótesis de que el virus haya mutado, algo que complicaría su tratamiento. La investigación china tiene como prioridad identificar las fuentes del virus y también conocer las vías de transmisión de esta enfermedad. En los aeropuertos, como los de Estados Unidos y Londres, se han incrementado los controles. La Organización Mundial de la Salud puede declarar una emergencia. La última vez que lo hizo fue con el brote de virus de ébola del Congo.
Joven, viva, cosmopolita y asombrosa. Así es la ciudad de Toronto, la ciudad más importante de Canadá. Gracias al libro La construcción de Canadá en Toronto, de la colección de libros de grandes ciudades de ACS, hemos podido aproximarnos a la idea de cómo esta urbe ha ido creciendo con fuerte impacto en su arquitectura y urbanismo desde su fundación a finales del siglo XVIII hasta hoy en día. Seguimos conociendo más detalles de Toronto con el autor de este libro que nos acompaña ya aquí con nosotros, con Miguel Aguiló, que además también es doctor ingeniero en camino. Señor Aguiló, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, este libro muestra cómo el río de San Lorenzo es el mejor modo de tomar conciencia de Canadá. Está ahí su origen y su progreso de futuro. Usted lo define además como un territorio de ingenieros. Para aproximarse a Toronto hay que remontarse a 1812 con la guerra angloamericana. Ahí los ingleses son expulsados de Estados Unidos y se sitúan todos, se ponen a habitar el sur de Canadá, que es al lado, en las orillas del río. Y hasta entonces el río había sido un territorio de coexistencia y con esa guerra se convierte en un territorio de conflicto. Y esa es la razón por la cual se posicionan todas las ciudades en torno al río. O sea que el origen de todo está en lo que antes era una vía de navegación y un ámbito de convivencia, de pronto se convierte en conflictiva, porque está la frontera allí. Y entonces el río es un sitio que conviene apartarse de él, y las ciudades que estaban en los bordes del río se van un poco más hacia los lagos, y por eso Toronto se sitúa donde está. Pero en cualquier caso, Toronto ha crecido porque es una ciudad magnífica que tiene una capacidad de acogida de los inmigrantes fabulosa, como ninguna otra ciudad del mundo. Y eso es lo que le ha hecho importante, lo que le ha hecho crecer y lo que le ha hecho ser una de las ciudades más interesantes del mundo. ¿Qué obras han permitido también que Toronto sea la ciudad más grande de Canadá? Ha hecho pues todas las obras que había que hacer para acoger a esa cantidad enorme de población, porque Toronto debe andar ahora por los 5 millones de habitantes, ¿no? Entonces, una ciudad de 5 millones de habitantes requiere todo tipo de obras. Y Toronto las ha hecho y las ha hecho bien. Las obras más significativas no son a lo mejor las que más importancia han tenido. La más significativa es la famosa torre que todos conocemos, y que llama la atención porque es una de las más altas del mundo, en su día fue de las más altas, ¿no? Pero la ciudad ha sabido acomodar el crecimiento de esa cantidad de gente que llegaba y que le ha hecho crecer a un ritmo económico como del 4% anual, que es muchísimo, de manera sostenida durante 40 años. Y eso hace que la ciudad poco a poco se afiance, vaya construyendo todo lo que necesita y en muchos sentidos ha sido modélica. ¿Cómo se comunica esta ciudad con el mar? Pues por el río San Lorenzo, lo que ellos llaman el Seaway, la vía marítima, la vía del mar. Un río que es un territorio fantástico, lleno de puentes, de presas, de todo tipo de muelles, embarcaderos. Es un río muy construido, muy bien tratado, muy bien llevado, por donde desagua la mayor reserva de recursos hidráulicos limpios del mundo, que son los grandes lagos que están entre América y Canadá. Esa enorme reserva de agua, la mayor del mundo, que supone el tercio de los recursos mundiales de agua, desaguan por el río San Lorenzo. Y esa vía es la que lleva al mar. Y esa vía, pues a veces era territorio de conflicto y había que separarse, y a veces se podía navegar. Podríamos decir entonces que supo aprovechar la aparición del el río. Exactamente, lo aprovechó muy bien, y gracias al río se pobló toda esa franja sur de Canadá, porque en Canadá lo pavoroso de ese territorio es que es enorme, pero en un sitio determinado, en la frontera con Estados Unidos, mira uno hacia el norte y hay 3.000 kilómetros hasta llegar al mar, que allí está helado, por supuesto, donde no hay nada, no hay un camino, no hay una casa, no hay un puente, no hay nada. Todo es bosque y osos. Siempre el mismo árbol y siempre el mismo oso. 3.000 kilómetros, o sea, como de Madrid pongamos a Estocolmo. Eso pasa en todo el territorio de Canadá. Entonces las ciudades están en el borde del San Lorenzo y en Vancouver, en el lado del Pacífico. Y hay algunas pequeñas en el centro, pero pegados a la frontera canadiense. Entonces ese territorio inmenso se ha poblado justo donde había acceso, que es por el río por un lado y por el mar por otro. ¿Cómo influyó la aparición del ferrocarril? Pues lo cambió todo.
es absolutamente... el canal dejó de tener prioridad, porque antes solo se podía acceder en barco y había que ir por el río y por los canales, y con el ferrocarril pues cambió todo. Ya se podía ir por otras vías, las comunicaciones, el transporte, perdón, el comercio de bienes podía hacerse de otra manera, los barcos empezaron a ser menos necesarios y durante unos 50 o 80 años aquello decayó un poco, el comercio, la navegación por el río, pero poco a poco se ha recuperado porque es una vía ahora está muy frecuentado por cruceros, por barcos turísticos y por barcos de carga de materiales a granel y de materiales líquidos que se llevan mejor en barco que en tren. Entonces sigue teniendo ahora, ha recuperado un papel y es un sitio hermoso para navegar, para disfrutar y para comunicarse, por supuesto. ¿Por qué política se apostó entonces para equilibrar la movilidad? Pues lo hicieron muy bien, porque allí, como en todas las grandes ciudades, el problema es el coche. Y entonces ellos apostaron decididamente por controlar el coche. Entonces, cuando todas las demás ciudades se dejaron invadir por las autopistas, en Toronto se enfrentaron a esa solución. Y dijeron, hasta aquí autopistas, no hacemos más. Y solo tienen una o dos, en una densidad de autopistas mucho menor que cualquier ciudad americana, y han conseguido que el centro sea todavía un poco europeo, que se pueda caminar. Entonces el equilibrio entre vías de comunicación, el equilibrio, perdón, entre transporte público, coche y caminar está muy bien establecido. Y han fomentado el crecimiento allí donde había transporte público. Entonces, donde hay transporte público aumenta la densidad, los edificios son más altos y son edificios que se usan de una manera peculiar. No hay residencias en un lado y trabajo en otro, sino que todo se mezcla para que los movimientos no sean muy grandes. De manera que la movilidad se ha ido reduciendo gracias a una política del suelo acertada, en el sentido de olvidarse de las zonas para unas cosas y otras y hacer un uso mestizo de los edificios y de las calles. Por hacer un resumen, en este libro define a la ciudad como una ciudad estratégica, transitable, sostenible y habitable. Yo me quedaría con la última. Es una ciudad donde uno va allí, no sabe muy bien qué va a encontrar, porque no es una ciudad llena de hitos que hay que reconocer. Uno va a París y espera ver la Torre Eiffel, esto, lo otro, lo otro. Va a Nueva York y quiere ver 4 rascacielos conocidos. En Toronto va uno abierto a todo. Y la verdad es que queda uno deslumbrado por lo bien que se está. O sea, se pasea bien, se come bien, se anda bien y la gente es absolutamente fantástica. Fantástica. Yo no me he sentido, perdón, no me he sentido mejor tratado en ningún sitio. Toronto además cuenta con una singularidad, que es que tiene casco antiguo, que es algo nada norteamericano. ¿Qué similitudes tiene la conformación de Toronto con la conformación de, por ejemplo, Chicago? Tiene algo que ver, pero no mucho. Chicago es una ciudad con una arquitectura muy elaborada que ha sido, digamos, cuna de una estirpe de arquitectos importantísimo que han esparcido su manera de hacer por todo el mundo. Y Toronto es más autónoma, es más natural, más suya, ¿no? Allí se lo han hecho ellos y lo han hecho muy bien. Y la verdad es que la ciudad es muy habitable y para caminar, por ejemplo, es mucho mejor que Chicago sin ninguna duda. Ellos han aprendido que las grandes explanadas, estas tan famosas de Chicago, al lado del río, pues en invierno son sitios absolutamente inhabitables, incómodos, molestos, y han aprendido que hay que hacer sitios pequeñitos y que hay que proteger uno del viento, porque allí el viento en invierno es muy fuerte, y que las torres se tienen que construir de manera que no den sombra a las plazas. Se ha estudiado toda la cohabitación con un clima duro y con unos transportes difíciles, de manera que la vida es viva y da gusto estar ahí, es habitable, lo ha dicho muy bien. Una ciudad para visitar sin duda. Hace poco le han concedido el Premio Nacional de Ingeniería Civil que otorga el Ministerio de Fomento. ¿Qué siente uno al recibir este galardón? Pues estoy deseando recibirlo porque me han nominado, el jurado me ha elegido, pero como no hemos tenido gobierno, pues estoy esperando a recibir el premio. ¿Qué se siente? Pues hombre, pues siempre un premio siempre provoca gratitud, por supuesto, y pues estoy contento. Nuestra enhorabuena y muchísimas gracias por este recorrido por la ciudad de Toronto. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.
Los muñecos no son solo cosa de niños. Desde hace unos meses, los residentes de San Juan de Dios en Sevilla están experimentando una nueva terapia. Está basada en la memoria emocional a través de la estimulación con bebés hiperrealistas. Esta técnica ha comenzado a extenderse por España. Gracias a estos muñecos, los mayores pueden trabajar las emociones. Tareas como elegir cómo vestirlos dependiendo de la época del año o cómo cambiarles el pañal implican coordinación, motricidad y orientación. Trabajan diferentes aspectos, no solo los emocionales. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.